Antecedentes históricos de la mujer en México. En este capítulo descubriremos el papel de la mujer en la época prehispánica, colonial, porfiriato, Revolución Mexicana y en la época contemporánea, ya que estos periodos propiciaron la diferencia entre el hombre y la mujer, dando paso a un sistema de desigualdad. Época prehispánica. Desde la formación de la familia, la mujer se ha desenvuelto dentro de la sociedad bajo roles establecidos. Estos roles han estado en función de una organización patriarcal, clasista y autoritaria. Patriarcal porque el hombre de la familia tiene a su alcance el acceso a los recursos. Clasista, puesto que con la participación del mercado y de la riqueza surgieron diferentes niveles sociales, y autoritaria debido a que el hombre será quien tenía el poder en la familia y sus integrantes dependían de él. La mujer prehispánica siempre se desarrolló dentro de los parámetros determinados por la sociedad, limitándose al interior de la vida familiar, sin tener opción de salirse de lo que ya estaba establecido, siendo el matrimonio y la maternidad destinados a la mujer. En la época colonial, la mujer es devota de su familia y de la iglesia, manteniendo los roles establecidos en la sociedad como producto de las castas. La mujer seguía siendo vista como pasiva, sin poder, absorta a los deberes familiares, confinada al hogar y totalmente subordinada al hombre, relegándola cada vez más a los labores domésticos. En la época del Porfiriato, debido a las doctrinas de Ilustración y las ideas de renovación, la mujer fue incluida en la sociedad a través de la educación, pues era importante educarla para ser madre, esposa e hija. Educarlas dentro de los roles establecidos fue esencial en el proceso y la prosperidad de la nueva nación, por lo que la educación debía ser adaptada. La educación se expandió y conforme la mujer se fue educando, empezó a demandar respeto, tratando de expandir sus horizontes más allá de los límites establecidos. Mujeres como doña Josefa Ortiz de Domínguez y Gertrudis Bocanegra actuaron de acuerdo a sus convicciones políticas, participando en el movimiento, ya fuera ideando planes o convenciendo a la población de unirse a la causa. De esta manera contribuyeron a sobrepasar los roles establecidos de la mujer. En el Porfiriato, la mujer luchó por lograr un lugar privilegiado en la sociedad, pero la mayoría se mantuvo apegada a su único espacio y rol, el hogar y la reproducción. La Revolución Mexicana. A partir de la Revolución Mexicana, algo diferente pasó, pues la mujer comenzó a expresar y demostrar su interés por formar parte de la esfera pública. Por ello que la Revolución Mexicana es fundamental en la historia de la mujer, la cual es la presencia de la mujer en el mundo masculino. La mujer mexicana fue dotada de un nuevo papel, de una nueva forma de participación en la sociedad a través de la revolución, la cual condujo a un cambio ideológico favorable para la emanación femenina. La soldadera seguía a su hombre en combate, aprendiendo con ellos sobre la técnica militar. Peleaban al lado de los hombres en los ejércitos revolucionarios. Ellas también empuñaron armas, a veces vestidas de hombre. Muchas llegaron al grado de coronel. Además, la soldadera también fue víctima de estereotipos. Por ejemplo, en el cine, con el afán de los directores por exaltar el valor extraordinario de la mujer. Una mujer hombruna, capaz de dirigir ejércitos con arquear una ceja, aunque dócil ante el dominio de su hombre. Es así como las mujeres fueron bien recibidas en la vida nacional, respaldadas oficialmente por las acciones de la mujer mexicana del pasado. En la época contemporánea, la presencia de la mujer ha sido poco reconocida en la historia de México. La mujer mexicana ha tenido un camino lleno de dificultades, llevando a cuestas una anticuada cultura premoderna, caracterizada por la sumisión absoluta y acrítica, con logros intermitentes y parciales en su participación en la sociedad.
En este periodo se ha llegado a una igualdad de derechos y obligaciones, respaldos por la Constitución, buscados por la mujer desde 1916 y que en 1953 se consolidaron en el sufragio. Gracias a los movimientos feministas, los derechos ciudadanos de la mujer fueron reconocidos y con ello la mujer fue conquistando diversos espacios que antes eran exclusivos del hombre. La igualdad de oportunidades, tanto como para el hombre como para la mujer, significa un reto del pasado, pero también del presente. Todavía se tiene mucho camino que recorrer, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que vive en un proceso de democratización, donde la lucha reside en vencer la exclusión social, económica y política a través de la igualdad de oportunidades sin importar el sexo. Vamos a hablar sobre la situación de la mujer en México en la edad contemporánea. Primero hay que definir que la etapa contemporánea comprende de 1789 hasta la actualidad. Como siempre lo he tenido en mente, un suceso histórico no es un hecho aislado y por eso voy a empezar a explicar unos años antes de esta etapa para poder tener una mejor comprensión. A lo largo de nuestra historia, la mujer se ha visto como un personaje secundario, algo que apenas se recuerda cuando se menciona a los hitos de México, una otra edad como lo definiría Simone de Beauvoir. México, a mediados del siglo XVIII, la dinastía Borbona instaura el modelo capitalista con la finalidad de acrecentar la economía, haciéndola más rentable y por supuesto más productiva para el beneficio de España. Con esta idea en mente, los funcionarios borbónicos hacen algunos cambios e impulsan la educación de la mujer y su incorporación al sector de trabajo para que contribuya al desarrollo social. La educación sin duda fue el rubro de mayor y más largo aliento de los esfuerzos por movilizar a las mujeres, instaurándose como una alta prioridad de los funcionarios borbónicos, principalmente en la Ciudad de México. Con los escritos del monje Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, se aporta una reforma en la que sostiene que ambos sexos eran intrínsecamente iguales en capacidad intelectual, asentando que con la instrucción adecuada las mujeres también podrían ser miembros igualmente valiosos en la sociedad. Eso reforzaba la insistencia de Carlos III y Josefa Mar y Borbón, ya que ambos sostenían que la educación para las mujeres era necesaria para obtener su colaboración en la reforma social. Los términos de educación buscaban desde la preparación de madres responsables, esposas ahorrativas y compañeras útiles, hasta el aprendizaje de lectura, escritura, aritmética y un desarrollo espiritual que era impartido por la doctrina cristiana, junto con principios básicos de política e historia. Estas nuevas ideas de educación femenina comenzaron a aplicarse en 1753 en la Ciudad de México. Se abrieron 3 escuelas principales, un internado en el convento de Nuestra Señora del Pilar. 5 años más tarde se abrió la escuela Nueva Esperanza y el colegio de San Ignacio de Loyola, conocido más ampliamente como las Vizcaínas. En 1790 era mínima la cantidad de niñas que podían aspirar a tener una educación, solo el 1%. Entonces, la educación recibió un impulso gracias a que el gobierno se interesó por aportar una educación gratuita. Entonces decreta que parroquias y conventos deben incorporar esta educación a sus escuelas. Esta orden fue extendida en el resto de México hasta 1817, o sea, 3 décadas después de su implementación en la Ciudad de México. En el Colegio de las Vizcaínas, a las alumnas de la Escuela Pía, la educación gratuita dirigida a las mujeres pobres, se les enseñaba como oficio la elaboración de trencilla de oro
y plata, y en el Hospicio de la Ciudad de México se instaló un taller de costura y bordado. Las mujeres también fueron empleadas en fábricas de tabaco y rubro, que ocupaba el segundo lugar en la economía del país después de las minas. Así, la fuerza de trabajo femenina se dirigió básicamente a trabajos eventuales, a destajo con una jornada mayor y un salario menor que el de los hombres. A pesar de que se empieza a permitir la incorporación de la mujer en el aspecto laboral y educativo, pensamiento no se puede generalizar, ya que las mujeres seguirían bajo la jurisdicción del papá o de estar casadas del esposo. Sin embargo, las dos mujeres de mayor reconocimiento de apoyo a la causa insurgente por su compromiso político fueron ilustradas en su época. Estamos hablando de Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, sin duda las más conocidas heroínas independentistas. No voy a ahondar mucho en ellas porque ya tendremos un segmento dedicado a la participación política de la mujer en México. Vamos ahora a la participación laboral. A lo largo de los años, a partir de la década de 1970, los mercados de trabajo en México se caracterizaron por una creciente participación de las mujeres. Esta se ha incrementado notablemente, pasando del 20% en 1970 al 36.5% en el año 2005 y llegando hasta el 40% en las zonas urbanas. Las transformaciones en las características de la población ocupada del país se han visto acompañadas por cambios en los valores relacionados con las familias, el trabajo y las mujeres, mientras en la sociedad mexicana de 1981 la creencia de que una mujer solo podía realizarse a través de la maternidad era mayoritaria en el 54% de los casos. En la actualidad el porcentaje que tiene esta opinión ha descendido 20 puntos. La presencia de las mujeres en el ámbito laboral es especialmente relevante en el comercio y los servicios, donde su participación alcanza el 45.9% y el 44.7% respectivamente. Como contraste, la inserción de las mujeres todavía es sumamente reducida en sectores considerados tradicionalmente masculinos, como son la construcción. Pasando ahora a la educación superior, en México el porcentaje de egresadas de las universidades ha aumentado a paso acelerado, pasando del 19% en 1970 al 51.5% en el 2005. Por otro lado, durante las últimas 2 décadas se detecta un importante incremento en el número de ocupaciones que antes se consideraban tradicionalmente masculinas, como administración de empresas y leyes. Como ocurre en otros países, en México se ha dado una creciente inserción de las universidades en las carreras de comercio dedicados a los negocios, la administración y las finanzas. Me es imposible abordar toda la etapa contemporánea porque es muchísima información sobre las mujeres que curiosamente han sido olvidadas en nuestra historia. Esto es más como una introducción a esta etapa contemporánea y me gustaría cerrar este segmento mencionando a algunas de estas mujeres que marcaron la historia de nuestro país. La primera es María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, mejor conocida como la Güera Rodríguez. Fue una mujer muy bella, de hablar rápido e ingenioso. Fue famosa en toda la capital y aprovechando que tenía acceso a los salones más elegantes de México, escuchaba información valiosa para ayudar al movimiento independentista y enviaba noticias o las estrategias que iba a efectuar el ejército realista. Sor Juana Inés de la Cruz. Sus escritos revelan una gran pasión por el incesante conocimiento. Incluso en una de sus cartas aseguró que tenía más apetito por el conocimiento que por la comida en sí. Matilde Montoya fue la primera mujer en titularse en medicina en el país. Estudió obstetricia en la Escuela de Parteras de la Ciudad de México. Con tan solo 18 años de edad era dueña de muchos más conocimientos que gran parte de los médicos locales. Eulalia Guzmán. Además de maestra e historiadora, Eulalia fue la primera arqueóloga mexicana, jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional.
Fue la responsable de recolectar gran cantidad de información acerca del México prehispánico que enriqueció enormemente a los datos históricos de nuestro país. Carmen Mondragón fue una reconocida pintora y poeta que nació en la Ciudad de México en 1893. Además de un gran legado en el mundo de las artes, esta mujer fue la pionera en el uso de la minifalda, dueña de una mentalidad revolucionaria que en su tiempo rompió muchísimas reglas. Frida Kahlo, una mujer mexicana que transformó su vida pintándose a sí misma, discapacitada desde los 19 años a causa de un accidente que la dejó grandes secuelas. Pasó el resto de su existencia superando elegantemente su dolor a través del arte y la creación de imágenes luminosas que hoy por hoy siguen ilustrando la época de México. Rosario Castellanos, una de las escritoras mexicanas más importantes de México del siglo XX, novelista, cuentista, poeta, ensayista, periodista y diplomática. Uno de sus trabajos más importantes fue su tesis de maestría de 1950, ya que aborda la cultura femenina, por lo que se convirtió en un punto de partida para las escritoras mexicanas modernas, quienes lo tomaron como un llamado de la autoconciencia. Andrea Cruz Hernández pasó a la historia al convertirse en la primera piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Antes de 2007, las mujeres solo podían incorporarse a las Fuerzas Armadas siendo enfermeras, odontólogas o estudiantes de medicina. Soraya Jiménez. Soraya hizo historia en el deporte mexicano al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del año 2000. Silvia Torres Castilleja es una de las científicas mexicanas más destacadas y la primera mujer mexicana doctora en astronomía, grado que obtuvo por la Universidad de Berkeley. Y esto sería todo por mi parte. Ahora vamos a centrar el tema en la violencia de género. La definición de la violencia de género más aceptada fue realizada por la ONU, que dice así: todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Los tipos de violencia contra la mujer pueden ser psicológica, emocional, económica, física y sexual. Los efectos de la violencia en las mujeres se pueden dividir en efectos mortales y efectos no mortales. Como efectos mortales tenemos el homicidio, feminicidio, suicidio, mortalidad materna y efectos relacionados con el SIDA. Los efectos no mortales son muy variables y van desde salud física, salud mental, trastornos crónicos y salud reproductiva. En la salud física tenemos causas como lesiones, alteraciones funcionales, obesidad severa y salud deficiente. En la salud mental tenemos el estrés postraumático, depresión, fobias, disfunción sexual, escasa autoestima, entre otras. En la salud reproductiva están los embarazos no deseados, enfermedades pélvicas, el VIH, abortos peligrosos, entre otros. A lo largo de la historia, la mujer ha sido relegada y discriminada en diferentes contextos, ya sea sociales, culturales, religiosos, políticos, laborales, económicos, etc. Y aunque esa circunstancia ha cambiado en diferentes países con el paso del tiempo, aún persisten condiciones de maltrato, discriminación y desigualdad en el mundo actual, y en el caso de México, desafortunadamente esto no ha sido la excepción. México es un país de tradiciones y costumbres muy arraigadas, bajo las cuales el machismo y el maltrato hacia la mujer han imperado con el paso de los años y a través de las generaciones. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se alcanzó una cifra de 3.805 víctimas de feminicidios y homicidios dolosos hacia la mujer. Cifra en comparación a 5 años se ve un incremento del 139.17%. Además existen cifras sobre las denuncias hechas al 911 para el año 2020, de las cuales se obtuvieron datos
en los que al menos el 7.41% de las llamadas son realizadas para reportar un acto violento contra la mujer. Todas estas cifras nos hablan de situaciones bajo las cuales las mujeres son violentadas y muy posiblemente se encuentran en situación de vulnerabilidad que imposibilite un ambiente seguro en donde puedan desarrollarse física, mental y emocionalmente en la sociedad. Ante este panorama parece complicado un contexto de igualdad para las mujeres y pueden surgir preguntas como las siguientes. ¿Qué tipo de políticas públicas ha emprendido el gobierno federal, estatal y municipal para frenar la violencia de género, feminicidio y desigualdades socioculturales y económicas? Considero que existen casos a la luz pública en los que se han implementado estrategias para favorecer condiciones de paridad de género, algunas políticas públicas centradas en los puestos de gobierno para buscar una representación igualitaria entre hombres y mujeres en las sedes legislativas locales y federales. Otros cambios han implicado modificaciones a la Constitución política, tal es el caso de la reciente aprobada Ley Olimpia, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley tiene como propósito sancionar la violencia digital, promoviendo hasta 6 años de cárcel a quien viole la intimidad sexual. Se busca que se combata el acoso, hostigamiento en contra de las mujeres, ya sea en redes sociales o en Internet. Este tipo de medidas, si bien favorece a la sociedad mexicana, podrían no ser suficientes para disminuir la brecha de género entre hombres y mujeres, dado que estas medidas no promueven una mejora de las condiciones socioeconómicas en las mujeres para que logren independizarse y tener vidas exitosas. Hay grupos e instituciones que luchan constantemente en favor a los derechos de las mujeres, tales como InMujer, CNDH, asociaciones civiles y muchos otros, que promueven el pensamiento igualitario y conciencia social entre la gente, de modo que nos sensibilicemos respecto a la situación vulnerable en la que se encuentran las mujeres y todos como sociedad poder encontrar soluciones adecuadas en los tiempos actuales y que permitan una transición pacífica a una sociedad más justa y donde las garantías individuales sean respetadas sin hacer diferenciaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué es el feminicidio y cómo identificarlo? ¿Qué es el feminicidio y cómo identificarlo? La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, en el cual establece lo siguiente. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infantes A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso o acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. El cuerpo de la vida sea expuesto o exhibido en un lugar público. Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género recomiendan que todas las muertes violentas de mujeres que en un principio parecían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género a la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. La lentitud de su tiempo la constatamos en el presente. A pesar de la cantidad de luchas, de leyes, de políticas públicas e instituciones, la letalidad del género se acrecienta. Esto no implica un aumento solamente en el número de crímenes, sino también en la crueldad que involucran. Sucede de forma similar en el campo de la violencia no letal contra las mujeres. No conseguimos ponerle freno. Muchos de los que se oponen a nuestras luchas sostienen que no se puede comparar el pasado con el presente, porque hoy las mujeres denuncian más. En el campo de la violencia letal, cuando hay un cuerpo, cuando hay un delito, se puede tener con un margen de error la certeza de que esos cadáveres no solo no menguan, sino que cada vez son más en su porcentaje respecto a la población total. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Esta violencia es tanto causada como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre la participación política de la mujer en México. Y es que históricamente las mujeres mexicanas han sido marginadas en el aspecto político, y para que se llegara a un estado más igualitario donde hombres y mujeres tuvieran la misma importancia dentro de la misma política, se llevó a cabo varios eventos, que uno de ellos fue que en 1910 diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionistas, que se llamaban las Hijas de Cuauhtémoc. Básicamente lo que buscaban eran los derechos de la mujer. De ahí nos pasamos a 1916, donde se da el primer congreso feminista impulsado por el general Salvador Alvarado, donde las organizadoras o las que estaban dentro de este congreso eran Consuelo Zábala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa de Flota y otros muchos que estuvieron dentro de esta misma. Y uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este primer congreso feminista fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. Ahí el siguiente año, que fue 1917, en la promulgación de la Constitución Política de 1917, se expendió la Ley de Relaciones Familiares, donde los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y son considerados iguales dentro del hogar. De ahí nos pasamos a 1923, donde la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convoca el primer Congreso Nacional Feminista con la asistencia de 100 delegadas. La igualdad civil para las mujeres podrá ser elegible en los cargos administrativos, el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de las agrupaciones sociales. De ahí nos brincamos en 1929, donde surgen nuevas asociaciones de mujeres cuyo principal objetivo es obtener los derechos políticos plenos: el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de las Mujeres Revolucionarias. En 1934, durante la campaña del general Lázaro Cárdenas, se conforma el Frente de las Mujeres Mexicanas.
Al siguiente año, por primera vez, las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario. De ahí nos brincamos a 1917, donde el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 como primer paso para que las mujeres obtengan la ciudadanía. En 1938, Aurora Mesa Andranca se convierte en el primer presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. De ahí nos pasamos a 1946, donde la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en el cual se adiciona el artículo 115, que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Y de ahí pues ya nos pasamos a 1947, donde gracias al artículo 117 de la Constitución se logró el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales a nivel nacional. Y esto sería todo.